Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM, junto a Carolina Urrejola y Fernando Pausen. 8 de la mañana con 32 minutos, tiempo de Sebastián Aguirre y la agenda económica. Hola Fernando. Muy ¿Qué buenos tal? días, Sebastián. ¿Cómo estás, Carola? Buenos días. Aquí comienza Agenda Económica en CNN Chile Radio para revisar los temas más importantes del día de hoy. Vamos a partir con una patita política vinculada al mundo económico, como siempre, que tiene que ver con la participación ayer del presidente Gabriel Boric en Enagro 2024, el encuentro nacional del mundo agrícola más importante que se realiza cada año y que contó con la participación no solo del presidente, sino también de varios ministros acompañando este evento. El presidente Boric en estas instancias empresariales siempre aprovecha de dejar su mensaje respecto a lo que está viendo en materia económica, a lo que ve también, por supuesto, del sector específico y del público al que se enfrenta. Cuando ha participado en algún foro de la minería, por ejemplo, cuando ha participado en el foro de la construcción, lo ha hecho, y también lo hizo ayer en el mundo agrícola. Un mundo que, esta es una opinión bien personal, me da la impresión que no tiene la mayor de las simpatías quizás por el presidente Gabriel Boric, pero de todas maneras hay una relación evidentemente importante que tiene que cultivarse y que el presidente también destacaba. Con una bienvenida más bien fría ahí en el escenario de Enagro 2024, se daba cuenta también de esas tensiones que quizás hay entre el mundo empresarial y el gobierno. Bueno, en todo caso, el presidente al subir, lo primero que decía era que destacaba el tono positivo del mensaje de Antonio Walker. Es el presidente de la Asociación Nacional de Agricultura, un hombre que viene también del mundo político, fue ministro de Agricultura en el gobierno del presidente Piñera, y el mandatario, el presidente Boric, decía, ojalá ese tono constructivo se viera también en otros gremios, decía alabando el mensaje de Walker sobre las oportunidades que tiene nuestro país, sobre todo desde el punto de vista agrícola. No especificó a qué otro gremio se refería, pero dejaba ahí algún mensajito. Y el mensaje, el tono del presidente Boric, por supuesto que buscaba enfatizar en los avances que ha habido en este gobierno desde el punto de vista del fortalecimiento de los vínculos comerciales de Chile con el mundo. Destacaba los 30 acuerdos comerciales que tiene nuestro país, cómo han crecido también las exportaciones al mes de agosto en un 9,2%, decía el mandatario, y destacaba también no solo el rol económico del agro y del mundo rural, sino también del valor cultural que tiene, del valor que tiene dentro de la sociedad a lo largo de nuestra historia, la importancia, por ejemplo, de incentivar que más jóvenes se embarquen en el mundo agrícola desde etapas tempranas, incentivando también que se queden precisamente en el mundo rural, no necesariamente tengan que salir forzadas a buscar oportunidades en otras partes. Y luego viene una frase que ha traído debate. Es importante también ponerle en contexto lo que dijo el presidente sobre las proyecciones económicas. A propósito del optimismo que mostraba Antonio Walker en su mensaje, el mandatario reforzaba esa idea sacando a colación esta frase de los brotes verdes, ¿no? ¿Otra vez? Claro, y del contraste que hay con las proyecciones que han hecho muchos economistas en el pasado reciente. ¿Cuánto tiempo tiene de alguna manera la metáfora de los brotes verdes metidos en el lenguaje? Nosotros, yo creo que eso salió la primera vez hace como 10 años. Y quizás más también. Y quizás más. Sí, sí, es cierto. Claro. Y se ocupa nuevamente cuando es necesario quizás cambiar una percepción más bien pesimista de lo que está pasando con la economía. Y yo creo que eso fue lo que trató de hacer el presidente Gabriel Boric al destacar que la economía este año, insiste el gobierno, va a crecer en torno al 2,7%. ¿Cuál fue el mensaje del presidente? Lo escuchamos ahora. Permítanme recordar algo. El año pasado, se decía que este año Chile iba a crecer con suerte, al 1,5%. ¿Era? Por ahí. Vamos a crecer al 2,7%. Podríamos más. Evidentemente nos gustaría más, pero vamos a crecer significativamente más de lo que se había proyectado por parte de destacados economistas y los diarios afines. Se equivocaron, por supuesto no reconocen que se equivocaron, no importa, no se trata de eso. Pero noten que podemos superar los pronósticos agoreros. Ahí está el mensaje del presidente Boric
respecto a esta idea de que efectivamente la economía chilena iba a crecer más de lo que se había previsto inicialmente. Y planteaba también un tema de fondo el mandatario respecto a la necesidad de cuidar cierta confianza que se ha generado en nuestro país, que él decía valora mucho más desde afuera que internamente. Y planteaba también otro tema de fondo: la institucionalidad, el respeto de los acuerdos, el imperio del derecho en momentos en que se estaban votando las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, como un valor, como un asset, decía el presidente Boric, que hay que cuidar en particular respecto a la forma en la que se tratan estos temas y el valor que tiene esto proyectado a nivel global para los inversionistas. Dijo asset, sí. Estos son assets, son valores que deberíamos cuidar. Assets son activos, en términos financieros del inglés, claro. Sí. Son activos financieros, activos humanos o activos de valor, pero son activos como contraposición a pasivos, a deudas, a situaciones que no se tienen. Y el presidente tiene un punto ahí, porque en momentos en que estamos en una revisión del sistema judicial, de su funcionamiento, de la Corte Suprema, cuando ya se ha removido a una ministra y ayer se aprueba una acusación constitucional en contra de dos, la misma ministra Vivanco y el ministro Muñoz, bueno, hay ahí una revisión que hacer también, una señal de alerta de cómo esas cosas se proyectan afuera desde el punto de vista del funcionamiento de la institucionalidad. Y por otro lado, el exministro Antonio Walker, actual presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, también ponía el énfasis en cómo se pueden generar condiciones para aprovechar lo que se ve como un buen momento, en todo caso, del sector agrícola. Ha habido un repunte, ha habido mejores condiciones climáticas este año, más disponibilidad de agua, eso impacta derechamente en la producción. Y además se están generando algunos sectores que están pasando por un momento extraordinario, ya lo conversábamos hace unos días, como el mundo de las cerezas, por ejemplo, y la exportación de este fruto a mercados asiáticos, a China fundamentalmente. En ese sentido, Antonio Walker también destacaba que se está viviendo una buena temporada y hay buenas proyecciones para un sector que es muy relevante económicamente. Así lo destacaba Antonio Walker. ¿Se deja querer? Escuchar luego a Antonio Walker, expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Pero él destacaba fundamentalmente que este es un sector que está generando 1 millón de empleos entre directos e indirectos en nuestro país, que genera exportaciones importantes junto a otro sector por más de 20.000 millones de dólares. Hay un valor económico muy relevante, como decíamos también cultural, que resaltaban ayer en el encuentro anual del Agro 2024. Vamos a otro tema para hablar de esta idea. Ayer lo comentábamos también aquí en Agenda Económica, pero hay más detalles y por eso profundizamos en esto. Del trabajo que está realizando el gobierno con actores privados para tratar de disminuir la tasa de los créditos hipotecarios. Lo que había sido deslizado desde la Cámara Chilena de la Construcción, ayer se confirma como una iniciativa que está en curso. Efectivamente hay un trabajo y una mesa de trabajo, este no es un proyecto de ley, sino una mesa de trabajo para poder empujar este tema desde la banca, desde el sector de la construcción y, por cierto, desde el gobierno también, que ve con mucho interés la necesidad de disminuir el costo de financiamiento para poder comprar una vivienda, ya sea nueva o usada. Y este tema va tomando forma y ayer lo reconocían distintas autoridades, partiendo por el mismo ministro de Hacienda, quien explicó cuál es el foco que tiene el gobierno sobre este asunto y cómo ven el avance de estas conversaciones para que esto se traduzca en una política efectiva. No es fácil, pero ya están trabajando en eso. Escuchemos al ministro de Hacienda. Se formó un grupo de trabajo que ya empezó a reunirse la semana anterior, así que esperamos tener buenas noticias dentro de un plazo prudente, porque estos son temas que no son fáciles de resolver. Escueta la declaración del ministro, pero de todas maneras bien relevante porque reconoce que efectivamente está trabajando el gobierno en esto. Lo que había trascendido ahora tiene una cara más oficial y uno espera ya que efectivamente se concreten los resultados. Recordemos que este proyecto, como lo planteó al menos la Cámara Chilena de la Construcción y su presidente Alfredo Chavarría, buscaría bajar las tasas de interés en cerca de 2 puntos porcentuales. Si hoy día el promedio del sistema está bordeando el 4,8% para un crédito hipotecario, bueno, esta iniciativa podría bajarlo a cerca de un 2,8%, cerca del 3%, es una baja significativa.
podría significar una reducción de los dividendos de hasta un 17%, más o menos, según cálculos preliminares. Todo depende de la situación individual de cada persona, no hay que ser tan literal, pero es una señal clara de que el dividendo puede disminuir de manera bien considerable y por lo mismo también facilite que más personas puedan acceder. Si es que una persona logra ese nivel de disminución de su dividendo, evidentemente que las posibilidades de que le entreguen el crédito aumentan. Y eso es bien evidente. El trabajo por el lado privado lo está encabezando también la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Bancos. Ambas partes ayer también reconocían eso, tanto el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y ya me confirman si es que vamos a poder escuchar esas declaraciones o no, y el gerente de la Asociación de Bancos, Luis Opaso, también reconocía que estaban en ese trabajo, con dificultades, por cierto, esto no va a ser tan fácil. Partamos por escuchar al presidente de la Cámara Chilena, Alfredo Echavarría. Está orientado a poder, precisamente donde tenemos un gran stock de vivienda y están los problemas en la demanda, dar algún impulso a esa demanda. Por ahora eso es lo que les puedo decir. Obviamente nosotros representamos una cierta condición, pero tiene que ver de todo el acuerdo con las autoridades en qué rango va a quedar. Esta aclaración también es muy buena. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, impulsar la demanda. Efectivamente, una demanda que hoy día está deprimida porque no hay mucho acceso a crédito, se puede estimular por la vía de subsidiar de alguna manera esa tasa y de esa forma entonces empujar a que más personas accedan al financiamiento que necesitan. Como decíamos, hay obstáculos en todo caso y uno de ellos tiene que ver con cómo se financia esto. Ese era el punto que abordaba el gerente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Luis Opaso. Que hoy día se está evaluando y se está evaluando en tres ejes principales. Lo primero, que sea una medida efectiva, o sea, que permita aumentar de manera relevante la compra de vivienda. Lo segundo es sobre su impacto fiscal, que es un tema no menor, obviamente, y también sobre cómo se implementaría. Y esos son temas que se están trabajando, yo diría, por todos quienes están en esa mesa con un sentido de prontitud. Bueno, veremos cómo avanza eso. Es un tema urgente, lo ha planteado el gobierno hace mucho tiempo, con emplazamientos a la banca para que se entreguen mejores condiciones. Habrá que ver qué diseño tiene finalmente esta política y si es que prospera en realidad. 8:45 minutos, seguimos con Agenda Económica aquí en CNN Chile Radio. Vamos a ir a la entrevista del día de hoy para abordar un interesante ranking que publicó esta semana en la empresa y consultora Mercer junto a CFA Society, y que es un ranking que evalúa los sistemas de pensiones a nivel global. Y es bien interesante este ranking porque sitúa al sistema de pensiones chileno dentro del top 10 a nivel global, en el puesto 9 en este ranking. Hay varias dimensiones, por supuesto, de análisis de este listado que encabezan los Países Bajos, seguido por los siempre admirados nórdicos Islandia y Dinamarca, que tienen más de 80 puntos en el ranking. Chile tiene 74 puntos en una escala de 1 a 100. ¿Qué es lo que determina este ranking y de qué forma también el ranking chileno puede estar bien evaluado a pesar de la opinión de los ciudadanos? Bueno, de eso vamos a conversar a esta hora con el investigador de Clapes UC, Arturo Cifuentes, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Bienvenido, Arturo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Arturo, bueno, esto es un ranking que evalúa ciertos aspectos técnicos de los sistemas de pensiones. Chile aparece en el top 10 de los sistemas con mejor evaluados según este indicador. ¿Qué factores pueden explicar el resultado que obtiene Chile? Bueno, los factores tienen que ver con varias cosas. Primero, digamos, un informe más bien escrito desde el punto de vista de las políticas públicas. Digamos, el sistema chileno está bien estructurado conceptualmente. No ha habido ningún escándalo en relación con los manejos de los dineros de los aportantes. Existe una estructura bien definida en cuanto al financiamiento, es decir, no está desfinanciado. En ese sentido, bastante positivo. Lo que no considera la evaluación de Mercel en la parte que lo que vendría a ser, digamos, las políticas de inversiones, el régimen de inversiones, que es probablemente una de las cosas que habría que cambiar en el sistema chileno, digamos. Pero el sistema chileno conceptualmente está bien concebido, digamos, es un sistema en que existe un vínculo claro entre el aporte que la persona hace a su pensión y el tamaño de la pensión, digamos, y está manejado con fondos segregados. Eso es bastante positivo. Arturo, de todas maneras,
es inevitable ir al punto del contraste que se genera entre este ranking, que Chile aparezca súper bien evaluado por su sistema de pensiones, por las características que tiene que usted ha descrito, versus dos factores que están sobre la mesa. Uno, el nivel de las pensiones autofinanciadas. Si es que uno saca la PGU, cuánto logra financiar como pensión cada persona con su ahorro, es bien bajo. Y por otro lado, la evaluación que la misma ciudadanía tiene, según una de las últimas encuestas CEP, si no me equivoco, la evaluación sobre el sistema de pensiones, la confianza de los chilenos en el sistema de pensiones es muy bajo y apenas llega al 13%. ¿Cómo se explican ambas cosas? O sea, estamos bien evaluados en un ranking, sin embargo, la percepción ciudadana es muy mala. A ver, voy a decir una cosa que no le va a gustar a nadie, digamos, pero hay que ser... en Chile la mayoría de la gente no entiende cómo funciona el sistema de pensión, ¿ya? Sí, hay un nivel de analfabetismo previsional, digamos. El grado de educación financiera en Chile es muy, muy bajo y la mayoría de la gente no entiende cómo funciona el sistema de pensiones. Por ejemplo, cuando se hizo el retiro, que efectivamente se comprobó que los fondos estaban donde estaban y que nadie se los había robado, mucha gente se sorprendió, ¿ya? Ahora, lo que es claro con el sistema chileno es lo siguiente: si bien es cierto, conceptualmente está bien estructurado, la idea conceptual es que el tamaño de la pensión tiene un vínculo muy claro y muy directo con el aporte que la persona hace. En Chile el aporte en este momento es un 10%. Para tener una buena pensión, una pensión razonable, una persona tiene que trabajar 30 años más o menos y hacer un aporte de aproximadamente el 15% de su sueldo. Evidentemente, si una persona hace un aporte del 10% y trabajó 30 años, pero tiene una laguna de 15, no puede esperar una pensión satisfactoria, digamos, y ese es parte del problema que existe en Chile. El otro, que es una parte de políticas públicas, digamos, el otro problema que existe en Chile y que nadie lo ha querido tocar es el siguiente, y esto es bastante serio. Lo que se podría llamar el problema de las pensiones en Chile se ha mirado siempre desde el punto de vista de las políticas públicas, lo cual es legítimo, digamos, es una parte del problema, digamos. Si los hombres se tienen que jubilar a la misma edad de las mujeres, si el aporte tiene que venir del bolsillo del trabajador o del empleador. Pero la política de inversiones, el régimen de inversiones no se ha examinado y eso hay que cambiarlo, digamos, porque perjudica demasiado a los futuros pensionados. El régimen de inversiones que existe en Chile en este momento está totalmente desajustado con la realidad. ¿Desajustado en qué sentido? ¿De la legitimidad social que tiene? Por ejemplo, una concepción básica que existe en Chile es que invertir fuera de Chile es peligroso. Ya, lo cual no tiene ningún sentido, o sea, es contrario a lo más básico en cuanto a diversificación. Entonces, la inversión fuera de Chile se penaliza. Existe una penalización bastante grande con respecto a invertir en activos alternativos. Lo que hay que considerar es lo siguiente: un fondo de pensión es un vehículo de largo plazo. Claro. Es un vehículo que hay que manejarlo con un horizonte de 25, 30 años. Entonces, es razonable que ese fondo tenga la capacidad de invertir en activos que son menos líquidos y más rentables. Eso en Chile está muy penalizado. Lo otro que tiene malo el sistema de pensiones chileno es que cuando se hace una inversión fuera de Chile, se obliga a hacer lo que se llama una cobertura parcial de moneda, digamos, ¿ya? Lo cual es extremadamente ineficiente y le ha costado mucho a los pensionados. Sí. Eso por el lado de la gestión de los recursos, de los ahorros. Ahora, en la evaluación del ranking Mercer, ¿qué rol tiene la PGU? Si es que es el sistema... No, tiene un rol menor, digamos. Tiene un rol menor. Lo que quería preguntarle, Arturo, es si es que esta evaluación, esta buena evaluación que tenemos en el ranking, ¿cuánto de eso obedece a que tenemos un buen sistema financiado con impuestos generales? No, yo creo, a ver, la buena evaluación no es tan buena, digamos, es buena pero no es muy buena. O sea, los países que están debajo de Chile son países, hay muchos países africanos y latinoamericanos, digamos, que no es un buen estándar para compararse. O sea, uno tiene que siempre mirar a los que están mejores que uno, no los que están más abajo, digamos, ¿ya? Como decía, la evaluación de Mercer es un poco desde el punto de vista de las políticas públicas y en el sentido en que la parte
historia y la parte de administración de los fondos han estado bien y que hay una pensión solidaria. ¿Ah? Ok. Pero fuera de eso, no, digamos, yo diría que una falencia que tiene el informe, como decía, en la parte de la política de inversiones. Y eso es muy importante. Un retorno una diferencia de retorno del 1% anual puede significar una pensión de un 30 o 40% más baja. ¿Ah? Es harto el impacto en la pensión final. No, es un impacto extraordinario y es un tema que en Chile, desafortunadamente, ninguno de los reguladores ni las iniciativas que han tomado los políticos le han dado importancia. Yo creo que ese es un problema bastante grave. A ver, yo le quiero hacer una pregunta histórica que de alguna manera puede haber todavía generado una apreciación que derive en esta, de alguna manera, sospecha o desconfianza con el sistema de pensiones. Y me estoy refiriendo a cuando se crea el sistema, el ministro de esa época, José Piñera, plantea una frase de esas frases que quedan para la historia. Y usted recordará aquella frase, que es la que dice que dentro de 20 años se va a jubilar la gente con el total del último sueldo que tuvo. Y si es que eso se daba en términos de no interrumpir el proceso. Y mucha gente siguió el proceso sin interrupción, pero 20 años después no tenían la pensión equivalente al último sueldo. ¿Qué tanto esa situación de alguna manera generó una serie de movimientos, cambios en la forma institucional de las pensiones, pero qué tanto valen las promesas a futuro en el ámbito de las pensiones cuando efectivamente todo esto tiene que ver con el futuro? Ya, a ver, bueno, yo no hablaría de promesas, no me acuerdo exactamente de esa afirmación, pero hay que mirar los números. Los números son bastante simples acá. Cualquier persona que haya terminado cuarto año medio y haya tenido más de un 6 en matemáticas puede hacer el cálculo. Si uno aporta el 10% del sueldo y trabaja 30 años, va a tener una pensión probablemente que no vaya a ser satisfactoria. Yo creo que el problema que hubo acá, y fue tal vez un problema político de ingenuidad, fue el siguiente. Cuando se hizo el sistema de pensiones de Chile, la gente en Chile no tenía aumentos de sueldo muy significativos. Lo más probable era que una persona empezaba trabajando a los 25 años con un sueldo y terminaba más o menos con el mismo sueldo a los 55, 60. Hoy día los aumentos de sueldo en Chile son bastante grandes. Es decir, la persona normalmente termina con un sueldo muy superior al que empezó. Entonces, en algún momento ese 10%, que era el factor inicial, no se ajustó. Tal vez por un problema político. Yo creo que la mayoría de la gente, los políticos, sabían que había que aumentarlo y por un problema de desasosiego político decidieron no aumentarlo. Pero si uno hace el cálculo, es imposible que una persona tenga una pensión razonable haciendo un aporte del 10% de su sueldo. O sea, el problema es de parámetros, dice usted, Arturo. Claro, o sea, conceptualmente el sistema chileno de pensiones está bien pensado, bien estructurado. Es un problema de afinación de parámetros, como usted dice. O sea, el 10% hay que cambiarlo por un 15%. Esa es una parte. Y la otra parte, y en esto insisto, a riesgo de ser majadero, es que el régimen de inversiones chileno hay que cambiarlo entero porque está muy mal diseñado. Sí. Y eso le ha costado y le va a costar a los futuros pensionados un montón. Ahora, Arturo, estamos conversando con Arturo Cifuentes, es académico o investigador, digo, de CLAPES UC. Ahora, Arturo, de todas maneras, hay un factor de legitimidad del sistema que hoy día está súper dañado por la evaluación que tiene la ciudadanía respecto a las AFP. Se entiende su explicación técnica, pero de la forma en la que la ciudadanía lo interpreta es muy relevante porque también eso determina de alguna forma el apego que tiene al sistema o no. ¿Qué incentivos hay a formalizarse, por ejemplo, y cotizar realmente si es que la gente no confía en el sistema? ¿Cómo se puede cambiar eso, Arturo? Que ya es un problema que excede, digamos, a la modificación del régimen de inversiones, por ejemplo. Bueno, eso es una gran tragedia, digamos, y tiene que ver un poco con lo que yo decía de la falta de
información financiera. O sea, en Chile, que es un país que han habido tantos escándalos este último tiempo, ¿no es cierto? No voy a nombrar la cantidad de instituciones que han involucrado en escándalos, porque ustedes probablemente las conocen mejor que yo, digamos, pero es notorio y lamentable que las AFP, que son probablemente las únicas instituciones en Chile donde no ha habido ningún escándalo ni manejo turbio de dinero, tengan tanta mala reputación. Y insisto en esto, cuando se permitió el retiro, mucha gente desconfiaba, pensaba que su dinero no iba a estar ahí y efectivamente rápidamente la AFP le entregaron el dinero, digamos. Sí. Yo creo que la falta de legitimidad, entre comillas, que tiene la AFP es simplemente porque la gente no entiende cómo funciona el sistema de pensiones y no entienden que una pensión baja tiene que ver con que ellos han hecho un aporte pequeño, no con la ¿Y no hay un gestión de problema, las AFP. Arturo, y no hay un problema de las mismas AFP también en la forma en la que desempeñan su rol y de la falta de competencia, por ejemplo, dentro del sistema? No, mira, es interesante que hayas tocado este punto, porque ese también es otro error que existe en Chile. A ver, las AFP, yo no tengo ningún vínculo con ninguna AFP, para ser absolutamente claro. Las AFP lo han hecho muy bien porque han entregado un retorno bastante bueno dentro de las limitaciones que le impone el regulador. Ahora, normalmente se habla en Chile de la necesidad de competencia. La verdad es que eso es una tontera, porque mientras la regulación en Chile fomente la conducta de rebaño, no tiene ningún sentido hablar de competencia. En este momento, cuando una AFP, cuando su desempeño se desvía un poco del desempeño promedio del mercado, es sancionada. Entonces, lo que hace eso es fomentar que todos hagan lo mismo. Ahora, Arturo, disculpe, pero en todo caso, el rol de las AFP no me parece que sea una tontera. ¿En qué sentido? En que las AFP son un súper buen negocio. Como empresas son un muy buen negocio y están orientadas a obtener no solo rentabilidad para sus clientes, que son los afiliados, sino también obtener buenas utilidades para los dueños, para los accionistas de esas empresas. Y en eso también han sido súper exitosos. Las utilidades de las AFP son muy altas. Y vuelvo al impacto que genera eso desde el punto de vista social, ver que las pensiones son bajas ante utilidades altas, que yo entiendo que no están directamente relacionados, pero desde el punto de vista de la imagen que proyecta el sistema de pensiones, es un asunto bien dramático. No sé si es una tontera, Arturo. No, a ver, evidentemente que las AFP en Chile tienen un problema de relaciones públicas, uno podría, en el sentido que la gente no las percibe muy bien, uno podría decir que a lo mejor deberían haber hecho un esfuerzo, que no es su responsabilidad, digamos, pero por ejemplo por educar a los consumidores en este caso. Pero insisto, o sea, hay dos cosas que hay que separar aquí. El tamaño de la pensión de una persona tiene que ver con la cantidad que esa persona aportó todos los meses y con el retorno que la AFP le dio a esos fondos. De acuerdo. Ahora, lo que las AFP cobran en Chile por manejar una cartera está más o menos alineado con lo que se cobra en el mercado internacional por manejar fondos. Digamos, son dos cosas distintas. No es que sean una cantidad excesiva, digamos, ¿ya? Bien. Ahora, evidentemente, si uno no entiende cómo funciona el sistema de pensiones y ve que tiene una pensión inferior a lo que esperaba, bueno, probablemente vaya a invertir contra las AFP, pero eso es absolutamente irracional, digamos. Arturo Cifuentes, investigador de Clape Suceda, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. 9 de la mañana, se nos acaba el tiempo. Solo un dato respecto al informe de precios de bencinas. Hay variaciones en los combustibles esta semana. La gasolina de 93 octanos baja hoy día 12,9 pesos. La de 97, la más cara, baja 23,2 pesos. El diésel cae 2,3 pesos. El único combustible que sube es el querosén, que ya no se ocupa mucho. Estamos entrando en temperaturas más cálidas. 56 pesos subirá el querosén. Muchas gracias, Sebastián. Chao, Carola. Buenos días. Fernando, que también. Pausa y volvemos.